Vamos a ver que la norma o módulo de un vector se define para vectores de cualquier espacio, sean vectores en R2, en R3 o en Rn. Y acá tenemos nosotros la definición bastante sencilla de lo que es la norma de un vector. Decimos que si U es un vector, su longitud se denomina la norma de U, o sea, el tamaño de este vector. Si yo tuviera este vector en R2 que está anclado al origen, este vector que tiene componentes U1 y U2, la longitud o el tamaño de ese vector nosotros denominamos como la norma de ese vector y representamos con este símbolo. El vector entre barras dobles representa la norma de U. Vemos en forma bien sencilla que si U es un vector de R2 y sus componentes son U1 y U2, la norma de ese vector va a ser la raíz cuadrada, perdón, la raíz cuadrada de U1 al cuadrado más U2 al cuadrado. ¿De dónde sale esto? Aplicamos Pitágoras acá, tengo un triángulo rectángulo, tengo que este es un cateto, este es otro cateto y estoy queriendo calcular cuánto vale la hipotenusa. Justamente esa distancia o esa longitud que llamamos que es la norma de U. Entonces la norma de U va a ser la raíz cuadrada de U1 al cuadrado, que es el primer cateto, más U2 al cuadrado, que es el segundo cateto. Entonces en R2 no hay nada más que decir. Y en R3 yo puedo llegar a esta fórmula si las componentes de U son justamente U1, U2 y U3, su norma va a ser la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. ¿Y de dónde sacamos esa fórmula? ¿Cómo la deducimos y cómo la observamos? Fíjense ustedes acá, en ese segundo gráfico, yo tengo que calcular cuánto vale esta norma, o sea, esta distancia de ese vector U, que tiene componentes U1, U2 y U3. Si tiene componentes U1, U2 y U3, sabemos que sobre el eje X tiene una distancia U1, sobre el eje Y o paralela al eje Y tiene una distancia U2 y paralela al eje Z tiene una distancia U3. Para poder llegar a esta fórmula, nosotros vamos a nombrar el origen con la letra O, este punto con la letra A, este punto con la letra C y este punto con la letra B. Y vamos a observar en ese gráfico que tenemos dos triángulos rectángulos. El primer triángulo rectángulo es ABO. El ángulo recto está acá. Si el ángulo recto está acá, tenemos que esta es la hipotenusa y este es un cateto y este es otro cateto. Esta hipotenusa es la OA. Entonces esa distancia OA al cuadrado, aplicando Pitágoras, OA al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A OB al cuadrado más BA al cuadrado. Hemos trabajado en ese triángulo rectángulo. Si trabajamos en este otro triángulo, que también es un triángulo rectángulo, cuyo ángulo recto está en C, tenemos que esta es la hipotenusa, OB al cuadrado. Y esa hipotenusa, OB al cuadrado, va a ser igual a ¿qué? A este cateto, OC al cuadrado, más CB al cuadrado. Entonces, en el segundo triángulo tenemos esta expresión. Tenemos 1 y 2. Si yo reemplazo ahora justamente lo que tengo en 2 en 1, ¿por qué? Acá tengo OB al cuadrado y sabemos que OB al cuadrado es igual a la suma de estos dos cuadrados. Entonces reemplazamos 2 en 1 y tendríamos que OA al cuadrado va a ser, en lugar de OB al cuadrado, colocamos OC al cuadrado más CB al cuadrado más BA al cuadrado. ¿Pero qué es OA al cuadrado? OA al cuadrado es justamente esta distancia, es la norma de U. Entonces tengo la norma de U al cuadrado. ¿Qué es OC al cuadrado? OC es la distancia U1, U1 al cuadrado. ¿Qué es CB? CB es U2, sería U2 al cuadrado. ¿Y qué es BA? BA es U3, que sería U3 al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo ahora? Sacamos la raíz cuadrada y tenemos que la norma de U va a ser la raíz cuadrada de U1 al cuadrado, más U2 al cuadrado, más U3 al cuadrado, con lo que justificamos esa definición que acabamos de dar, de la norma de un vector en L3, que va a ser la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Ahora ya puedo generalizar. Y si yo tengo un vector en Rn, su norma va a ser la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes, directamente. Entonces, ¿qué tenemos ahora como aplicaciones de esto que acabamos de encontrar como norma o definir como norma? Tenemos tres aplicaciones. La primera aplicación que me permite encontrar un vector unitario sobre cualquier vector. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo este vector U, yo puedo encontrar sobre el vector U este vector que voy a llamar E sub U. Pero va a ser, ¿qué característica va a tener ese vector? Va a ser un vector unitario con la misma dirección que U. ¿Y cómo podemos calcular ese vector unitario? Por esta forma.
que es la primera aplicación. ¿Y cómo calculamos ese vector? 1 sobre la norma de U. Todo esto es un escalar que multiplica U. Si hacemos esto, voy a obtener este vector. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es aquel que tiene la norma igual a 1. Un vector unitario es aquel que tiene su norma igual a 1. Y para todo vector U se puede encontrar un vector unitario sobre el mismo aplicando esta fórmula. Eso es lo que estamos diciendo como primera aplicación. Entonces, si yo tengo este vector y me dicen encontrar sobre ese vector un vector unitario, hacemos esto y tendríamos que calcular la norma de U, que me da esto de acá, raíz de 14, y luego aplicamos la fórmula 1 sobre raíz de 14 por las componentes de U. Las componentes de U son 1, 2 y 3. Hacemos este producto de este escalar por estas componentes y nos darían estas componentes. Estas son las componentes de este vector que supuestamente es un vector unitario. Entonces, para que no sea supuestamente, verifiquemos y encontremos la norma de ese vector. Y la norma de ese vector, si ustedes calculan, va a ser la primera componente al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera al cuadrado. ¿Y qué nos da? 1. Entonces, hemos encontrado sobre ese vector U un vector unitario. Esa es la primera aplicación. Sobre cualquier vector, yo puedo encontrar un vector unitario. Perfecto. Luego tenemos como segunda aplicación la distancia entre dos puntos. Y nosotros podemos decir que la distancia entre dos puntos la podemos definir como, fíjense, la distancia entre dos puntos P1 y P2 es igual a la norma del vector que une esos dos puntos. Y efectivamente, si yo quiero encontrar la distancia de este punto P1 al punto P2, esa distancia es esta magnitud de este vector. ¿Y qué es la magnitud de ese vector? Es la norma de ese vector. O sea que la distancia de P1 a P2 es la norma de este vector. ¿Y qué es ese vector? Es el segmento dirigido que va de P1 a P2. El segmento dirigido que va de P1 a P2, que estoy llamando de U. La norma de ese vector va a ser la distancia. Entonces yo puedo tener puntos en R2, o puntos en R3, o puntos en Rn. Y la distancia entre esos dos puntos la calculamos como encontrando la norma del vector que une esos dos puntos. En este caso, el vector que une esos dos puntos sería el vector U. ¿Y qué componentes tiene? X2 menos X sub 1, Y2 menos Y sub 1. Por lo tanto, la norma de ese vector va a ser la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y la distancia entre estos dos puntos que pertenecen a R3, lo mismo. ¿Cuáles serían las componentes del vector que va de P1 a P2? El extremo menos el inicio. La primera componente de ese vector, X2 menos X sub 1. La segunda componente, Y2 menos Y sub 1. Y la tercera componente, Z2 menos Z sub 1. Y la norma de ese vector va a ser justamente la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. ¿Y qué estoy encontrando con esto? La distancia entre esos dos puntos, P1 y P2. Generalizando, si yo tuviera un punto en Rn y un punto en R2, o sea, lo mismo, un punto P1 en Rn y un punto P2 también en Rn. Tiene n componentes. No va a cambiar para nada, va a ser lo mismo. La distancia entre esos dos puntos va a ser la norma del vector que une esos dos puntos. Y acá vamos a ver después algún ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, fíjense, encontrar la distancia entre P1 y P2, donde P1 es este punto y P2 es este punto, estamos en R2. ¿Qué hemos dicho? La distancia entre esos dos puntos va a ser la norma del segmento dirigido o del vector que va de P1 a P2. Entonces calculo ese segmento dirigido que va de P1 a P2. ¿Cuáles son sus componentes? El extremo menos el inicio. El extremo 3 menos 1, 2 y menos 4 menos 2 menos 6. Ahí están las componentes de ¿quién? De este vector que va de P1 a P2. Calculo la norma de ese vector y estoy calculando la distancia entre esos dos puntos. La distancia va a ser 6,32 si hacemos el cálculo. Si yo tuviera dos puntos en R3, lo mismo. La distancia entre esos dos puntos va a ser la norma del vector que une esos dos puntos. El vector que une esos dos puntos, este es el punto inicial y P2 es el punto extremo. ¿Cuáles son las componentes de este vector que estoy llamando de vector B? El extremo menos el inicio. Hacemos el extremo menos el inicio. 2 menos 2, 0. 4 menos menos 1, 5. Y menos 6 menos 4 menos 10. Ahí están las componentes de este vector. Calculo su norma y esa norma va a ser la distancia de P1 a P2. Calculando nos daría este valor.
Y como una complementación a ese ejercicio que no me pedían, he colocado en el inciso C, encontrar un vector unitario sobre U y sobre B determinados en los incisos A y B. En estos dos incisos hemos encontrado el vector U y el vector B. Quiero encontrar un vector unitario sobre U y un vector unitario sobre B. Simplemente eso. Ya sabemos cómo hacer. Ha sido la primera aplicación que hemos dado. El vector unitario sobre U va a ser 1 sobre la norma de U por U. Calculamos la norma de U, como ya conocemos las componentes de U que son estas, su norma sería esta. 1 sobre raíz de 40 por 2 menos 6, multiplicamos el escalar por esto, y nos daría 2 raíz de 40 menos 6 sobre raíz de 40. Estas son las componentes de este vector, que es un vector unitario sobre U. ¿Cómo verifico que este es un vector unitario? Calculando su norma. La norma de ese vector tendría que ser igual a 1. Calculamos su norma y nos da 1. Ya está verificado. Hemos encontrado un vector unitario sobre U. Ahora vamos a hacer un vector unitario sobre B. Lo mismo. El vector unitario sobre B por fórmula va a ser igual a esto. Tenemos que el vector tiene estas componentes, las hemos calculado en el inciso B. Su norma va a ser esto de acá, raíz de 125. 1 sobre raíz de 125, reemplazando acá en esta aplicación, multiplicado por las componentes del vector B. Me daría estas componentes, que son las componentes de este vector, que sabemos es un vector unitario sobre B. Ya no he verificado, pero pueden hacerlo ustedes, que ese vector es unitario. Y es un vector que está sobre el vector B. Entonces ahí tenemos nosotros esas aplicaciones que nos permiten ver simplemente esto que acabamos de definir. La norma de un vector y esas dos aplicaciones. Vamos a continuar y vamos a ver nosotros ahora la multiplicación de vectores. Con ese concepto que hemos dado de norma, vamos a ver ahora qué es el producto punto y qué es el producto vectorial después de vectores. Pero antes de ver la multiplicación de vectores, antes de definir los conceptos de multiplicación, es necesario que entendamos nosotros qué es el ángulo entre dos vectores. Si yo tengo este vector U y este vector B, acá tengo un espacio entre esos dos. Ese es el ángulo, que puede ser menor que 90 grados, o si tengo este vector U y este vector B, este es el ángulo, es el espacio entre los dos vectores, que puede ser mayor que 90 grados, o si tengo este vector U opuesto al vector B, este sería el ángulo, que es igual a 180 grados. ¿Cómo se llama este ángulo? Agudo. ¿Cómo se llama este ángulo? Obtuso. Este, ¿cómo se llama? Llano. Y si yo tengo un vector perpendicular a otro, es decir, el ángulo entre ellos es igual a 90 grados, tenemos que ese ángulo es un ángulo recto. O sea que estoy viendo simplemente, y esto como comentario, el ángulo entre dos vectores es el espacio comprendido entre esos dos vectores. Y el ángulo que forman puede estar comprendido entre 0 y 180 grados. Con esa definición de lo que es el ángulo entre dos vectores, vamos a ver ahora la definición del primer producto o la primera multiplicación de vectores, que llamamos nosotros producto punto. Entonces, ¿qué es el producto punto entre dos vectores? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Entre qué vectores se puede aplicar? ¿Y qué nos da como resultado? Dice, el producto punto, si U y B son dos vectores en el espacio bidimensional, en el espacio tridimensional y en general en cualquier espacio, y θ es el ángulo entre esos dos vectores, entonces el producto punto, también conocido como producto interior euclidiano o producto escalar. Y en lugar de producto interior euclidiano, lo más común es producto interno. O sea que este producto punto tiene dos nombres además que se los usa con mucha frecuencia. Producto punto, producto interno o producto escalar. ¿Y cómo definimos ese producto? Primero lo representamos de esta manera. Los dos vectores separadas por un punto. Y de ahí el nombre de producto punto. ¿Y cómo está definido ese producto punto? Para dos vectores en cualquiera de estos espacios. Me dice que el producto punto va a ser la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo formado entre esos dos vectores. ¿Cuándo? Cuando los dos vectores son diferentes de cero. Y por definición, ese producto va a ser igual a cero si alguno de los dos vectores es igual a cero. Entonces ya tenemos cómo calcular el producto punto entre dos vectores simplemente de acuerdo con esta definición. Sin embargo, si nosotros utilizamos la definición que hemos dado, teniendo las componentes de U y de B, yo puedo llegar a definir este producto punto con una fórmula mucho más sencilla en función de sus componentes. Y dice acá, en forma sencilla puede deducirse una fórmula de este producto expresado en función de sus componentes de la siguiente manera. Si yo tengo el vector U, que tiene componentes U sub 1 y U sub 2,
y tengo el vector B de componentes B1 y B2. El producto punto entre esos dos vectores U punto B va a ser igual a multiplicar U sub 1 por B sub 1, U sub 2 por B sub 2 y sumar esos resultados. O sea, multiplicamos las componentes respectivas y sumamos esos resultados. ¿Qué me va a dar esa operación? Un escalar. Y de ahí el nombre de escalar, producto escalar. Producto interno porque estoy trabajando con las componentes internas del vector. Y el resultado me da un escalar, por eso se llama producto escalar. ¿Por qué se llama punto? Porque nosotros representamos de esta manera ese producto. Entonces, para vectores en L2 hacemos eso. Para vectores en L3, ¿qué tenemos? El producto punto entre esos dos vectores que tienen estas componentes, ¿qué va a ser? El producto de sus componentes y la suma de sus resultados. U1 por B sub 1, más U2 por B sub 2, más U3 por B sub 3. Y si yo tuviera vectores en Rn, lo mismo, no va a cambiar para nada. Tendríamos el producto de sus componentes en forma respectiva y la suma de estos valores. Eso nos va a dar el producto punto entre esos dos vectores en Rn. Como nosotros hemos visto que la definición del producto punto es esta, y estamos definiendo también con las componentes, yo puedo ahora perfectamente encontrar el ángulo entre dos vectores partiendo de la definición. En la definición yo tengo, fíjense acá, en la definición tenemos que el producto punto de dos vectores es igual a la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo formado entre esos dos vectores. Pero si yo despejo el coseno, ¿qué va a ser el coseno? ¿A qué va a ser igual? Al producto punto de U por B sobre la norma de U por la norma de B. O sea que de esta expresión que nosotros tenemos acá de la definición, podemos llegar a esta de acá. Y si nosotros ahora tenemos el coseno del ángulo dada por este valor, yo puedo calcular el ángulo. ¿Y el ángulo qué va a ser? El arco cuyo coseno es ese valor. Y decimos que el ángulo entre esos dos vectores es el arco cuyo coseno es el producto interno de los dos vectores sobre la norma de U por la norma de B. Y ahí tenemos una fórmula que me permite calcular el ángulo entre esos dos vectores. Vamos a ver ahora como aplicación y vamos a hacer ese ángulo, vamos a calcular el ángulo. Y antes de ver el teorema siguiente, me gustaría que hagamos un ejercicio y calculemos el ángulo entre dos vectores. Y acá tenemos justo, dice calcular el ángulo entre U y B. En el inciso A tenemos que este es el vector U y este es el vector B. Quiero calcular el ángulo. ¿Y el ángulo a qué es igual? Arco cuyo coseno es el producto interno de U por B sobre la norma de U por la norma de B. O sea que para calcular este ángulo yo necesito el producto interno entre esos dos vectores, lo calculo. ¿Y cuál es el producto interno? Va a ser la única vez que yo haga así en forma desarrollada el producto interno. 1 multiplicado por 4 más 3 multiplicado por menos 3 más 3 multiplicado por 2. Hacemos la suma de estos resultados y me da 1. O sea que el producto interno entre esos dos vectores es igual a 1. La norma de U, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, me daría raíz cuadrada de 19. La norma de B, 4 al cuadrado más 3 menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Cuánto me da? Raíz de 29. Ya tengo estos tres valores calculados y voy a decir que el ángulo entre esos dos vectores, el ángulo entre U y B, va a ser el arco cuyo coseno es 1, que vale el producto interno, dividido entre la raíz de 19 por la raíz de 29. El arco cuyo coseno es este valor, calculamos con una calculadora y nos da 87,3. Es un ángulo menor que 90 grados, o en otras palabras, es un ángulo agudo. ¿Ya qué puedo observar yo? Después, hagamos el siguiente. Hasta ahí pregunto yo alguna duda. ¿Qué hemos hecho? Hemos calculado el ángulo entre estos dos vectores aplicando esta forma. Vamos a hacer ahora el ángulo entre los otros dos vectores. Lo mismo aplicando la forma. Tengo U, tengo B. Para calcular el ángulo necesitamos el producto interno entre esos dos. Calculo el producto interno y me daría 3 más 3 menos 8. 3 más 3 menos 8 menos 2. La norma de U, raíz de 26. 1 al cuadrado, 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. Y la norma de B, 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz de 14. Tengo la norma de U, tengo la norma de B.
el ángulo va a ser el arco cuyo coseno es este producto interno que vale menos 2 sobre el producto de la norma de U por la norma de B. El arco cuyo coseno tiene este valor me da 96,02, un ángulo mayor que 90 grados, por lo tanto es un ángulo obtuso. Y finalmente, si yo tengo este vector y este vector, que es el tercer inciso, el inciso C, hago el producto interno de esos dos vectores y me da 0. Y ahí la paro. ¿Por qué? Porque no necesito calcular la norma de U ni la norma de B. Si en el numerador voy a tener 0 acá, 0 dividido por cualquier valor me va a dar 0. Y directamente diríamos que el ángulo va a ser el arco cuyo coseno es 0. ¿Y cuál es el arco cuyo coseno es 0? 90 grados. Y en este caso tenemos que este vector U y este vector B forman entre sí 90 grados, o en otras palabras son vectores perpendiculares o también conocidos como ortogonales. Y cuando son vectores ortogonales se representa de esta forma, simbólicamente, que U es ortogonal a B. Este es el símbolo que representa que los vectores son ortogonales. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Y esto es bien interesante. Si ustedes ahora repasan los tres incisos, pueden ver algo curioso. Si el producto interno es mayor que 0, el ángulo es menor que 90 grados. Si el producto interno es menor que 0, el ángulo es mayor que 90 grados. Y si el producto interno es igual a 0, el ángulo es igual a 90 grados. Y esto no es una casualidad. Y esto vamos a enunciarlo justamente en el siguiente teorema, que lo saltamos para hacer ese ejercicio. Y en ese teorema, ¿qué decimos? Fíjense, decimos que si U y B son vectores en R2, en R3 o en Rn, no interesa, entonces el inciso A dejémoslo de lado, enseguida vamos a verlo como una observación. Vamos al inciso B. Si el producto interno entre dos vectores es mayor que 0, su ángulo es agudo, menor que 90 grados. Si el producto interno entre los dos vectores es menor que 0, el ángulo es obtuso, mayor que 90 grados. Y si el producto interno entre los dos vectores es igual a 0, el ángulo es igual a 90 grados. Esto que estamos diciendo en ese teorema es lo que hemos visto en esos tres ejercicios, en el inciso A, B y C. Entonces, sin calcular el ángulo entre dos vectores, solo sabiendo cuál es su producto interno, yo puedo saber si el ángulo entre ellos es mayor que 90 grados, menor que 90 grados o es exactamente igual a 90 grados. Y eso es lo que queríamos ver justamente en ese teorema. Acá tenemos en el inciso A algo que no tiene mucha relevancia, que nos dice que si yo quiero calcular la norma de U, ¿cómo hemos calculado la norma de U? Con la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Pero si nosotros ahora hemos definido el producto punto, diríamos que la norma de U es la raíz cuadrada del producto interno de U por U. Si yo hago el producto interno de un vector por sí mismo, me va a dar justamente la suma del cuadrado de sus componentes, y la raíz cuadrada me daría la norma. Y eso es lo que hemos hecho acá como una simplemente observación. Si yo tengo este vector, su norma la puedo calcular directamente con la raíz cuadrada de el cuadrado de sus componentes. Y si hago el producto interno de U por U, ¿qué tenemos? 1 por 1, menos 3 por menos 3, menos 2 por menos 2. O sea, tengo la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. ¿Y qué es esto? La suma del cuadrado de sus componentes. Es la norma de U al cuadrado. Por lo tanto, la norma de U va a ser la raíz cuadrada del producto interno de U por U. Directamente. Saco la raíz cuadrada de este y de este, y me daría que la norma de U va a ser la raíz cuadrada del producto interno de U por U. Si quisiéramos aplicar esto, podemos hacerlo sin ningún problema. Pero es solamente como una observación nada más, no tiene mayor relevancia. Entonces, ¿qué me interesa de todo esto? Que nosotros ya sabemos calcular el ángulo entre dos vectores. ¿Cómo? Utilizando la definición del producto punto. Y podemos ver sin hacer mucho cálculo si el ángulo es mayor que 90 grados, si es menor que 90 grados o si es igual a 90 grados. Seguimos. Acá tienen ustedes, no voy a desarrollar, voy a solamente explicar. Lo mismo, tengo dos vectores y quiero calcular el ángulo entre esos dos vectores. Hacemos su producto interno, me da 12. Ya sabemos que el ángulo va a ser menor que 90 grados. El producto interno entre esos dos vectores es igual a esto, por lo tanto el coseno va a ser el producto interno sobre la norma de cada uno de los vectores, o sea que el ángulo va a ser el arco cuyo coseno es el producto interno sobre la norma. Directamente esto yo podía haber empleado. Y como queremos calcular el ángulo entre esos dos vectores, calculamos y reemplazando esos valores que nos da.
el ángulo es igual a 45 grados y era de esperarse. ¿Por qué? Porque el producto interno es mayor que 0. Por lo tanto, va a ser menor que 90 grados el ángulo entre esos dos vectores. Ángulo menor que 90 grados. Si yo tengo estos otros dos vectores y hago su producto interno y me da negativo, automáticamente sé que el ángulo entre esos dos vectores va a ser mayor que 90 grados. Hacemos los cálculos, reemplazamos y ¿qué vemos? Que el ángulo entre esos dos vectores es igual a 112 grados, 0 minutos, 6 segundos o simplemente 112,002 grados. Y es un ángulo mayor que 90 grados. Y en el tercer inciso, lo mismo que hemos hecho ya antes, tengo estos dos vectores. Su producto interno es igual a 0. No necesitaba calcular nada de esto. ¿Por qué? Porque el ángulo va a ser el arco cuyo coseno es igual a 0. ¿Y cuál es el arco cuyo coseno es 0? 90 grados. Y tenemos que los dos vectores van a ser perpendiculares, tal como ya hemos visto y hemos hecho en el ejemplo anterior que hemos hecho juntos y hemos explicado. Vamos a ver ahora, siempre continuando, algo que ya hemos hablado, pero simplemente ratificamos la definición. Decimos vectores ortogonales. Los vectores perpendiculares también se denominan ortogonales. Y de acuerdo al teorema anterior, dos vectores diferentes de 0 son ortogonales si y solo si su producto interno es igual a 0. Esto es bien importante. En muchos ejercicios se ocupa esto. Cuando el producto interno entre dos vectores es igual a 0, esos vectores son ortogonales entre sí. ¿Y cómo se representa el producto cuando dos vectores son ortogonales? Simbólicamente de esta manera. Ahí tenemos nosotros para indicar que U es ortogonal a B, utilizamos este símbolo. Tenemos algunas propiedades del producto interno o producto punto. El producto punto es conmutativo, el producto punto es distributivo con relación a la suma, es decir, que U multiplicado internamente por B más W es lo mismo que U multiplicado internamente por B más U multiplicado internamente por W. Y si yo multiplico un producto punto por un escalar, puedo hacerlo de esta manera o de esta manera, el resultado no va a cambiar. Y siempre, si yo tengo el producto punto de un vector por sí mismo, va a ser mayor que 0. Solamente va a ser igual a 0 cuando el vector sea igual a 0. Después, para cualquier otro vector, el producto de un vector por sí mismo va a ser mayor que 0. Y nosotros tenemos la verificación de estas propiedades. Tal vez sería bueno verlas ahora antes de pasar a otro tema. Y acá tenemos nosotros, fíjense en este ejercicio, verificar las propiedades del producto punto. Acabamos de ver las propiedades que son estas. Simplemente estamos queriendo verificar con valores numéricos, no estamos demostrando, simplemente verificando. El producto punto es conmutativo. Si yo tengo U y B, multiplicamos U multiplicado internamente por B me da 3. Acá tenemos el vector U, que tiene estas componentes, y el vector B estas componentes. Si yo hago B por U, me va a dar ese producto interno de B por U y me da también 3. Estoy verificando que cumple la primera propiedad. Si yo multiplico ahora U internamente por la suma de B más W, fíjense, yo sumo estos dos vectores, B más W, sumados, ¿cuánto me dan? Me dan 1, 9, 2. 1, 9, 2. Esa suma multiplico internamente por este vector y me da 25. Pero ¿qué tal si nosotros ahora hacemos la descomposición y aplicamos la distributividad? Y hacemos el producto interno de U por B más U multiplicado internamente por W. Y eso es lo que hemos hecho acá. U multiplicado internamente por B, sería esto, más U multiplicado internamente por W. ¿Qué me da? 13 más 12, 25. 25 igual a 25, cumple esa segunda propiedad. Y la tercera, lo mismo. Nosotros tenemos que, si yo tengo un escalar K y me dicen que K es igual a menos 3 en el ejemplo, si yo tengo ese escalar y aplico la propiedad K por U por B, va a ser lo mismo que K por U multiplicado internamente por B. O va a ser lo mismo que U multiplicado internamente por K por B. O sea, acá directamente multiplicamos por K este producto interno. Hago el producto interno de estos dos vectores y multiplicamos por menos 3. Ese producto interno, ¿cuánto nos da? 3. Multiplicado por menos 3, menos 39. ¿Qué hacemos ahora esto? Multiplicamos por K el vector U. Multiplicamos el vector U por menos 3. Me daría este vector. Y ese vector multiplicamos internamente por B, que me da 39. ¿Qué hacemos ahora? El vector U y multiplicamos por K el vector B. K multiplicado por el vector B me daría esto, y eso multiplicamos internamente por U, y justamente ese valor nos da también menos 39. Hemos verificado que cualquiera
de estas tres formas me lleva al mismo resultado. Y luego hacemos el producto punto de U por U es mayor que 0. El producto punto de B por B es mayor que 0. Y el producto punto de W por W es mayor que 0. Siempre el producto interno de un vector por sí mismo va a ser mayor que 0, es lo que hemos dicho como cuarta propiedad. Y vamos a ver ahora, ya hemos verificado esas propiedades, que era para no pasarlo por alto. Ahí están verificadas esas propiedades. Vamos a ver como aplicaciones del producto punto. Y la primera aplicación es justamente, y acá que dice con relación al producto punto. Generalmente este producto se utiliza para obtener fórmulas o para definir otros conceptos y propiedades, tal como se muestra en la siguiente aplicación. Acá yo tengo la primera aplicación, no tengo la demostración acá en esta parte, pero si ustedes quieren esta demostración, la tienen en el texto. Van a la plataforma, bajan la materia y ven la primera aplicación. Toda esta demostración está en el texto. ¿Y qué me dice esta primera aplicación? Que si yo tengo una recta cuya ecuación es esta, ax más by más c igual a 0, una recta en el plano, y quiero encontrar un vector perpendicular a esa recta, quiero encontrar este vector. Directamente las componentes de ese vector van a ser los coeficientes de las variables. Y eso es lo que me dice la primera aplicación. En el espacio bidimensional, el vector n de componentes a y b, diferente de 0, es perpendicular a esta recta. Pues tengo la ecuación de una recta, quiero encontrar un vector perpendicular, por alguna razón me interesa un vector perpendicular a esa recta, no tengo que hacer ninguna operación. El vector perpendicular a esa recta va a ser ese vector que tiene las componentes a y b, que son los coeficientes de las variables. La primera aplicación es esa. La segunda aplicación, que también no está deducida acá, pero la tienen ustedes en el texto, pueden verla y analizarla, es cómo se obtiene la proyección ortogonal de un vector sobre otro. ¿Y qué es la proyección ortogonal de un vector sobre otro? El nombre lo indica todo. Tengo este vector U y tengo este vector B. Quiero proyectar ese vector sobre el vector B. A eso llamamos la proyección ortogonal de U sobre B porque bajamos de acá una perpendicular. Esa proyección ortogonal de U sobre B es W sub 1. O, dicho de esta manera, la proyección ortogonal de U sobre B. Y esa proyección ortogonal de U sobre B, ¿cómo la obtenemos? Directamente haciendo el producto punto de U por B, dividido entre el producto punto de B por B, y todo eso me da un escalar que multiplica B. De esta manera yo encuentro este vector que está sobre el vector B, y llamamos W sub 1. Entonces, si hemos llamado W sub 1 a esta componente de este vector U que está sobre el vector B, yo podría encontrar esta otra componente que es perpendicular a B. ¿Cómo? Sencillo, si vemos que este vector y este vector forman por la regla del paralelogramo, esta suma. U va a ser igual a W sub 1 más W sub 2. Entonces, si yo tengo W sub 1 y tengo U, puedo calcular cuánto vale W sub 2, haciendo justamente U menos W sub 1. U menos esa proyección que es W sub 1. Y de esa manera yo puedo hablar que estoy descomponiendo este vector en la suma de dos vectores, W sub 1 y W sub 2. De tal manera que sumados estos dos vectores me dan este vector. Entonces, esta segunda aplicación podemos entenderla de esas dos formas. Es la proyección ortogonal de U sobre B o la descomposición del vector U en la suma de dos vectores, W sub 1 y W sub 2. ¿Cómo obtenemos la proyección ortogonal de U sobre B? Ahí está la forma. ¿Y cómo obtenemos este otro vector? Es simplemente hacer U menos W sub 1. Como nosotros hemos visto en el teorema anterior que el producto punto de un vector por sí mismo es lo mismo que la norma del vector al cuadrado, acabamos de ver hace un momentito, yo podría en esta fórmula reemplazar este producto punto por la norma de b al cuadrado. Y eso es lo que se hace en estas dos, pero que no tiene mucho interés. A mí me interesa mejor trabajar con esto, porque a veces nos olvidamos de este cuadrado y colocamos una fórmula equivocada. Entonces, mejor acordarnos que la proyección ortogonal de un vector sobre otro, ¿cómo se obtiene? El producto interno entre los dos vectores que participan en la proyección sobre el producto interno del vector sobre el que estoy proyectando por sí mismo, y todo esto me da un escalar que multiplica B. Vamos a ver enseguida ejercicio. Pero antes, si yo tengo las componentes de este vector, puedo encontrar su norma. La norma de este vector puedo encontrarla de dos maneras. Con las componentes del vector, pero también podría encontrarla, fíjense,
de esta pequeña deducción que hacemos acá. Si yo tengo este vector y tengo esta es la proyección ortogonal sería esta de acá, la norma, o sea, esta longitud, ese cateto es la norma de la proyección ortogonal de U sobre B. ¿Y qué es esto de acá? Es la norma de U. Y el ángulo entre esos dos vectores es θ. El coseno de este ángulo, ¿qué va a ser? Esta distancia dividido entre esta. ¿Y qué es esta distancia? La proyección ortogonal de U sobre B sobre la norma de U. Y de ahí yo puedo encontrar que la norma de esta proyección ortogonal es la norma de U por el coseno del ángulo formado por esos dos vectores. Por eso decimos que hay dos formas de calcular la norma de W sub 1. Con esta deducción o con las componentes. Y vamos a ver enseguida con ejemplos esto que estamos diciendo, las dos cosas. Sigamos entonces y veamos un ejemplo ya de la proyección. Acá tiene un ejercicio y me gustaría que juntos acompañemos y vayamos viendo si no hay ninguna duda. Tengo el vector U y tengo el vector B. Me dicen determinar W sub 1. ¿Y qué es W sub 1? La proyección ortogonal de U sobre B. Y en forma sencilla y simplificada es la proyección ortogonal de U sobre B. Primero que vamos a encontrar es eso. Y a eso llamamos W sub 1. Me dicen que encontremos W sub 2, tal que U sea igual a W sub 1 más W sub 2. Perfecto. Vamos con el inciso A. La proyección ortogonal de U sobre B, ¿cómo calculamos? Por fórmula es el producto interno entre estos dos vectores dividido entre el producto interno de B por B. Todo esto me da un escalar multiplicado por B. Como conozco los vectores, hago su producto interno de U por B. El producto interno de esos dos vectores, ¿cuánto me da? 2 por 4, 8, más 1, más 12. 8 más 1 más 12, 21. El producto interno de B por B, ¿cuánto nos da? 16 más 1 más 9. 16 más 1 más 9. 26. Entonces, W sub 1, que es la proyección ortogonal de U sobre B, va a ser el producto interno de U por B, que vale 21, sobre 26, multiplicado por ¿quién? Por este vector. ¿Cuáles son las componentes de este vector? 4 menos 1, 3. Simplificamos este 21 sobre 26, pues no podemos simplificar, queda así. Multiplicamos este escalar por estas componentes y ¿qué nos da? Estas componentes. Ya tengo las componentes ¿de quién? De la proyección ortogonal de U sobre B o del vector W sub 1. Ya sabemos qué es ese vector. Es el vector que está sobre el vector B y es la proyección de U sobre ese vector. ¿Cómo encontramos W sub 2? Decíamos que hacemos simplemente U menos W sub 1. Como conocemos U, que tiene esas componentes, y acabamos de calcular W sub 1, U menos W sub 1 sería esta diferencia. Haciendo esa diferencia me daría este vector. Y nosotros podemos ahora decir que hemos descompuesto el vector U en una componente vectorial de U que está sobre B. Y W sub 1 es la componente vectorial de U sobre B. O sea, la proyección ortogonal de U sobre B, que es esta. Y W sub 2 es la componente vectorial de U perpendicular a B. Si yo sumo esas dos componentes, esta más esta, ¿qué me va a dar? El vector U. ¿Por qué? Porque tenemos justamente que estamos haciendo la proyección ortogonal de un vector sobre otro, estamos teniendo una componente y otra componente cuya suma me da el vector U, por la regla del paralelogramo. Hasta ahí pregunto yo, ¿tienen alguna duda? O sea, hemos trabajado en ese ejemplo y hemos encontrado la proyección ortogonal de un vector sobre otro sin ningún problema. Vamos a ver ahora lo mismo, solamente un poquito más extenso, y vamos a ver aplicando, fíjense, acá tenemos un ejercicio donde me dicen determinar la proyección ortogonal de U sobre B, o lo que es lo mismo, la componente vectorial de U sobre B. Acá tenemos la proyección ortogonal de U sobre B, que es esta, o lo que es lo mismo, la componente vectorial de U sobre B. ¿Y cuál sería la otra componente que no está colocada acá y podríamos colocarla tal vez? Sería esta de acá. Voy a tratar de dibujarla. Vamos a hacerla con rojo.
más o menos, si nosotros hacemos esto, tenemos que este vector sería W sub 2, o la componente vectorial de U perpendicular a B. Entonces tengo la componente vectorial de U sobre B, que es W sub 1, y la componente vectorial de U perpendicular a B, que es W sub 2. La suma de W sub 1 más W sub 2, hemos visto que es justamente este vector U. Entonces, en este caso me están pidiendo que encontremos primero W sub 1, la proyección ortogonal de U sobre B. ¿Qué debo hacer? Primero, aplicar esta fórmula, el producto interno de U por B sobre el producto interno de B por B, todo eso multiplicado por B. Y eso es lo que hemos hecho en ese ejercicio como primera parte. Tenemos el producto interno de U por B sobre el producto interno de B por B. He calculado el producto interno de U por B que vale menos 32, el producto interno de B por B que vale 26. Reemplazamos acá, tendríamos menos 32 sobre 26 que multiplica las componentes de B. Son 1, 0 y 5. Simplificamos esto entre 2 y nos daría menos 3, 16 sobre 13 que multiplica 1, 0 y 5. Multiplicamos estas componentes por este escalar y me daría menos 16 sobre 13, 0 y menos 80 sobre 13. Estas son las componentes de ¿quién? De este vector W sub 1. O sea, de la componente vectorial de U sobre el vector B. Está calculado. La proyección ortogonal de U sobre el vector B, o que hemos llamado W sub 1. Y nosotros, ¿qué nos piden ahora? Determinar su norma, la norma de esa proyección, utilizando las dos formas mencionadas anteriormente. Como yo tengo las componentes de esta proyección ortogonal de U sobre B, su norma va a ser directamente la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes. La norma de esa proyección ortogonal de U sobre B, o sea, la norma de W sub 1 va a ser la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera al cuadrado, y que me da 6,27. ¿Qué hemos calculado? La norma de esa proyección ortogonal utilizando sus componentes. Ahora me dicen utilizando la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Esa que acabamos de deducir geométricamente. Y esa que hemos deducido geométricamente me dice que la norma de esa proyección, y no voy a colocar acá tanta, más fácil es colocar, la norma de esa proyección ortogonal de U sobre B es igual a la norma de U por el coseno del ángulo en valor absoluto. Siempre es bueno el valor absoluto acá. ¿Por qué? Porque el coseno puede ser negativo y nunca voy a tener una norma negativa, entonces por eso colocamos el valor absoluto al coseno. Reemplazamos acá, pero para poder reemplazar yo necesito encontrar cuánto vale el ángulo entre los dos vectores, cosa que sabemos hacer. Tengo el vector U y tengo el vector B. El ángulo entre esos dos vectores va a ser el arco, cuyo coseno es el producto interno de U por B, la norma de U por la norma de B. Eso ya hemos visto, cómo se calcula el ángulo entre dos vectores. Y el ángulo me da 144,79 grados. Perfecto. Ya tengo el ángulo, puedo entonces reemplazar en esta fórmula la norma de U, multiplicar por el coseno de este ángulo, ¿y qué tendría que darme? Este valor. Si todo está correcto, tendría que darme ese valor. Pues tengo la norma de U por el coseno del ángulo, y la norma es raíz de 59, aquí está, por el coseno del ángulo, me da 6,27, que es el valor que hemos encontrado a través de sus componentes. O sea que está verificado que yo puedo calcular de cualquiera de esas dos maneras la norma de la proyección ortogonal de U sobre B. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? Es bueno recapitular, siempre cualquier cosa que no hemos entendido en la primera podemos entender en la segunda explicación. Yo estoy haciendo la proyección ortogonal de U sobre B. Estoy obteniendo este vector. Este vector que es el vector W sub 1, repito que es la proyección ortogonal de U sobre B. Hemos visto que esa proyección como primera aplicación, no hemos hecho la deducción pero está en el texto, es igual al producto interno de U por B, los dos vectores que participan en la proyección, sobre el producto interno del vector sobre el que estoy proyectando, que es B, multiplicado por sí mismo, y todo eso me da un escalar que multiplica B. Cuando hago eso, ¿qué obtengo? Exactamente este punto que me va a dar este vector.
Haciendo esto y reemplazando la fórmula, tenemos que ese vector W sub 1 tiene estas componentes. Y podemos calcular la norma de ese vector, cuánto vale, cuál es el tamaño de ese vector. Sí, perfectamente. ¿Cuál es la longitud de ese vector? Con sus componentes, y lo hacemos con sus componentes en primer lugar, y vemos que vale 6,27 la norma de ese vector, de este vector. Pero también hemos visto que hay una fórmula que nos permite calcular esa norma, y esa fórmula que la hemos deducido geométricamente era esta, que la norma de esa proyección va a ser igual a la norma de U por el coseno de ese ángulo. Entonces, para poder aplicar esa fórmula, yo necesito encontrar el coseno, el ángulo, y el ángulo entre esos dos vectores, por la fórmula que hemos visto antes, es esta. Necesito estos valores, reemplazo acá y tengo el ángulo que vale 144,79 grados. Por lo tanto, si yo reemplazo ahora en esta fórmula, tendría que darme exactamente esta norma. La norma de U, ¿cuánto vale? Raíz de 59. El coseno de 144,79 en valor absoluto, hago el producto de estos dos y que me da 6,27, que es exactamente el valor que hemos encontrado a través de sus componentes. Y como última aplicación de esto que acabamos de ver, tenemos nosotros que lo mismo, esta aplicación, la tercera, la fórmula está deducida en el texto. ¿Y qué me dicen en esta aplicación? Que yo puedo calcular la distancia de un punto a una recta. De cualquier punto a una recta. ¿Y cómo puedo calcular la distancia de ese punto a esa recta? Tomamos la ecuación de la recta, reemplazamos en la ecuación de la recta en valor absoluto las componentes del punto. Fíjense, A por X sub 0 más B por Y sub 0 más C, todo esto en valor absoluto, y dividimos por la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Esta fórmula me permite calcular la distancia de este punto a esta recta. Y acá tenemos un ejercicio de aplicación. Me dicen determinar la distancia de este punto a esta recta. Y yo hago exactamente la aplicación de esa fórmula. La distancia va a ser, reemplazamos X y Y por 2 y 3. 2 multiplicado por 2 menos 3 multiplicado por 3 más 5. Y si hacemos operaciones me da 0 acá. Entonces no me interesa cuánto me da acá. Si me ha dado 0, la distancia es igual a 0. ¿Qué significa que si la distancia es igual a 0? Que este punto está sobre esta recta. Simplemente eso. Como la distancia me dio 0, el punto está sobre la recta. Entonces, para que no me dé ese caso muy particular, voy a tomar otro punto y voy a calcular la distancia de esa misma recta. Determinar la distancia de este punto, 5 menos 6, a la misma recta del ejemplo anterior. ¿Qué hago? Reemplazamos estas componentes en esta ecuación en valor absoluto. 2 multiplicado por 5, menos 3 multiplicado por menos 6, más 5. Todo esto haciendo operaciones me da, y dividido entre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, me da 9/15. Y tengo la distancia de este punto a esta recta. Entonces acá tenemos una tercera aplicación que me permite calcular la distancia de un punto a una recta. Si no hay dudas, no hay preguntas, nosotros vamos a quedar acá. ¿Y si el punto tuviera tres componentes? ¿Perdón? ¿Y si el punto tuviera tres componentes? No, ahí sería la distancia de un punto a un plano. Y vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver. O sea, si tiene, en primer lugar, si tiene tres componentes, estamos hablando de un punto en el espacio tridimensional. Y va a ser la distancia de un punto a un plano. Y vamos a ver que sí, exactamente la misma deducción que hemos hecho para obtener esta distancia va a ser, solamente que aquí va a ser la ecuación de un plano, no de una recta. Ah, ya. ¿Ya? Entonces tenemos nosotros, voy a dejar de compartir. Vamos a suspender la grabación. Recording Si hay in alguna duda, progress. por favor. Recording stopped. Si no, quedamos acá y continuamos en la próxima clase viendo justamente la geometría vectorial. Hemos visto hasta ver la distancia de un punto a una recta. Simplemente eso. La próxima clase continuamos. Acá hay algún mensaje, vamos a ver. Ok. Si no hay más dudas, no hay preguntas, quedamos acá. Y una recomendación simplemente para futuro, porque a veces se les dice y ustedes no hacen caso y después es un problema.
Yo les había dicho que cuando coloquen su teléfono en el WhatsApp del grupo, coloquen siempre su nombre, y no es por molestarlos. Justamente ahora ocurre que hemos dado el examen, hay mucha gente que me manda y me dice, ingeniero, está mal, quisiera que me revise esta pregunta, mi respuesta es esta, y me mandan así el mensaje, y me lo mandan peor todavía en forma particular, ni siquiera, digamos, por el grupo. Y por más que lo manden por el grupo, yo no sabía quién es, porque no tengo sus nombres registrados. Entonces, peor aún, si me mandan, digamos, en un WhatsApp privado, y me dicen, ingeniero, revísenmelo esta pregunta, y me dan la pregunta, no me dicen quién es, de qué grupo es, nada. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Revisar al aire? No puedo hacer ninguna revisión si ustedes no me dicen de qué están hablando, de qué grupo, quién es la persona. ¿Por qué? Porque yo no los tengo registrados a ustedes como mis contactos. O sea, ustedes están dentro de la plataforma, dentro del WhatsApp. Y si no están identificados con nombre, y ustedes me mandan cualquier WhatsApp en forma privada, sin colocar su nombre, no sé quién ha mandado. Entonces tengan cuidado con esos detalles, ¿ya? Por eso se les insistió tanto que ustedes coloquen en el WhatsApp su nombre. Porque si ustedes me mandan por el WhatsApp y automáticamente yo sé quién ha mandado, de qué grupo es y todo eso. Bueno, jóvenes, nos vemos la próxima clase para continuar. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.